para que pueda ejercer su llamamiento pastoral. Nosotros podemos resumir la función de un pastor en que debe de cuidar y guiar y proteger a las ovejas de Jesucristo, pero también debe de predicar expositivamente el texto bíblico, es decir, ejercer el ministerio de la palabra. Para ambas cosas, la teología es necesaria, porque ¿cómo un pastor puede llevar a las ovejas a Cristo si no lo conoce a Cristo personalmente a través de la Escritura? ¿Cómo un pastor puede predicar acerca de Jesucristo o ejercer el ministerio de la palabra si no conoce a quien el Evangelio predica? Por eso es que la vida de un pastor está dedicada a la iglesia. La vida de un pastor es servir a la novia de Cristo. Y parte de sus funciones es evitar que la mirada de la novia se desvíe del novio. Pero para lograr eso, un pastor necesita conocer al novio, porque esto se hace a través de la enseñanza. Un pastor que no conozca teología, que no tenga ese conocimiento del Dios verdadero, muy difícilmente va a poder cuidar o evitar que se desvíe la mirada de la novia hacia novios falsos. Y por esa razón es importante que un pastor estudie teología. Además, si nosotros consideramos que la función más importante dentro del ministerio pastoral es la predicación expositiva de la palabra, porque cuando un pastor predica la palabra, en ese momento se vuelve la voz de Dios para el pueblo. Eso significa entonces que estudiar teología se vuelve algo necesario, porque incluso tanto el profeta Isaías como el profeta Malaquías nos dice y nos enseña que para tener lengua de maestro hay que tener primero oído de discípulo. Es decir, que precisamente nosotros tenemos que conocer a ese Dios revelado en la Escritura, una revelación que Dios mismo nos entregó para su gloria y para nuestra salvación, para nosotros entonces servir de manera adecuada a la iglesia, a la novia de Cristo. Una segunda razón por la cual estudiar teología es importante para un pastor es para que Dios mismo lo califique como un buen ministro del Evangelio. Esto nos lo enseña la misma Escritura. El apóstol Pablo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Prácticamente lo que está diciendo el apóstol Pablo es que un buen ministro del Evangelio, un buen ministro de Jesucristo, un pastor, para que sea calificado de bueno en su ministerio, debe de manejar la palabra, debe de apartarse de las falsas doctrinas, y esto únicamente se hace a través del estudio de la teología. Porque una vez más, la teología es esa enseñanza acerca de Dios dada por Dios para su gloria y la salvación de los oyentes.